El pastor y la hermana Mariela, que estuvo para el día del aniversario, estuvieron hablándonos de temas bien interesantes, ¿verdad? Que en definitiva tratan de las relaciones de nosotros, pero de las relaciones que tienen que ver con el Señor. La hermana Mariela hablaba sobre lo que es el discipulado y nos hablaba de cómo nos podemos categorizar. No sé si alguno se identificó en ser hijito, joven o padre. Pero en definitiva, en saber en dónde estamos ubicados es con cuánto debemos aprender para ubicarnos allí, o para ser joven o para ser padre, que de una u otra manera enseñan a los hijitos. Y además, luego el pastor la semana pasada nos comienza a enseñar sobre cómo debemos discipular y que nos motivemos a evangelizar, a llevar la palabra. Y bueno, a raíz de todo eso, y en ocasión del Día del Padre hoy, se ha inquietado mi corazón por hablarles de un tema bien interesante. Y para ello, lo primero que quiero preguntarles es, ¿qué significa para usted amor? Muchos dicen, es un sentimiento. Otros, bueno, es una emoción. Otros hemos considerado que es una decisión. Y indistintamente de lo que ustedes puedan pensar, lo que significa amor, ¿para qué sirve el amor? Algo que siempre hablamos. ¿Para qué puede servir? ¿No se han preguntado ustedes? Porque además, los que hemos sufrido por amor, parece que lo único que sirve es para sufrir, ¿no? ¿O solo yo he llegado a sufrir por amor? Pero entonces ahora pregunto un poquito más allá. ¿Qué piensas del verdadero amor? ¿Has pensado en el verdadero amor? ¿Has vivido el verdadero amor? ¿Vives en el verdadero amor? ¿Cuánto hablamos de amor? O sea, yo creo que eso es un tema que siempre está, es un tema que jamás pasa de moda, ¿no? Tanto es así que en películas, novelas, literaturas, podcasts, en las redes, en fin, bueno, no hay manera que no se hable de amor, porque las expresiones son muchísimas en los temas de amor. Desde el conocimiento y desde los sentimientos se habla del amor. Pero yo vuelvo a preguntar acá, ¿conoces el verdadero amor? ¿Sabes dónde encontrar el verdadero amor? Y entendiendo lo que recibimos entonces acá con la hermana Mariela y el pastor, quise entonces hablarles de este tema que yo estoy segura que les va a ayudar para tomar grandes decisiones en su vida. Una, que es, si no has decidido recibir a Cristo, decidir a seguir a Cristo. Dos, si ya dices que lo has seguido, pero te has alejado un poco, que tomes la decisión de reconciliarte con Él. Y la otra es, bueno, tú le sigues, has estado siempre con Él, pero eres un temeroso de hablar de Él, entonces tomes la decisión a partir de hoy de evangelizar y que tu boca y tus pies sean Biblias andantes hablando de Él. Y es por ello que hoy les voy a hablar de un tema que he titulado El verdadero amor. Y para ello los invito a que iniciemos con lo que nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 saben que nos habla de la preeminencia del amor, la importancia del amor. Y en los versículos 2 al 8 nos dice lo siguiente. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y quiero que comencemos a escucharlo con detenimiento, porque la mayoría acá, los que tienen 2, 3, 4, 5 años en el Evangelio, lo más seguro es que han leído este versículo, han leído este capítulo y lo conocen. Y pueden decir casi que hasta me lo sé de memoria. Pero lo has digerido, has reconocido todo el significado y la sabiduría que está contenida allí. Porque
empecemos a detenernos en algo. Muchas de las personas que se paran aquí, muchas de las personas que están en las iglesias anhelan y aspiran, muchos incluso son por deseos humanos, de elevarse y de comenzar a obtener cargos o nombres, apóstol, no sé qué, pastor, no sé qué cosa, profeta, tal cosa. Y la palabra dice que si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, puedo tener el entendimiento, puedo tener la sabiduría, la profecía, que es lo que muchas personas, ¿verdad?, se hacen ver, especialmente aquellos que quieren estar y ostentan cargos altos para que casi que los honren como si fuera Dios. Porque ha pasado, ¿verdad? Y si tuviese toda la fe, no, hermano, ¿qué le pasa? Mire, yo ayuno 100 días al año seguiditos. Y yo sé que lo que yo digo se hace porque tengo demasiada fe. Puede ser. De tal manera que le digo al monte que se mueve, yo le digo ahí al Pico Bolívar que se eche al río de Mérida y se echa con toda la fe. Pero resulta que puedo tener todo eso, pero si no tengo amor, ¿va a servir eso? Porque ¿qué sirve? Según la palabra, el amor. Y sigue diciendo, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, voy a inmolarme, y no tengo amor, puedes inmolarte. Así como hay religiones que dicen que ellos necesitan inmolarse para estar más cerca, supuestamente, de Alá, de Dios, ¿verdad? Pero si no tienes amor, ¿le sirvió? De nada sirve. Si incluso simulo sacrificarme por otro, pero es para que me vean, para figurar, para resaltar, para que me aplaudan, pero no tengo amor. Exactamente. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia. Te vayas haciendo así como una listica de chequeo, dice, ay, si estoy aquí, no estoy aquí, si estoy aquí, no estoy aquí. Porque el amor no es sufrido porque me hacen sufrir, es porque sufro cuando veo que la persona o quienes amo no están haciendo lo correcto. No es porque me hacen sufrir, porque no me quieren, porque no me miraron, porque no me dieron. No. Ya lo van a ver. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Qué bueno, yo lo quiero y él es todo lo que es o ella es todo lo que es gracias a mí y a mi amor. El amor no se envanece, no hace nada indebido. Eso me llama la atención porque es simplemente un llamado a que nos revisemos, ¿no? Porque si hacemos cosas indebidas, como que no tenemos amor. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Uy, pero ¿qué dice allí? Más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, y quiero resaltarlo, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y repito allí, pero el amor nunca deja de ser. Y ahora bien, creo que la mayoría, si no es que todos, sabemos que Dios es amor, ¿cierto? Incluso lo consideramos un atributo, parte de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es amor. Y además, que si recuerdan desde que comenzamos en el versículo 2 hasta ahorita hasta el 8 leyéndolo, esta es una característica que define a Jesucristo en base al sacrificio que Él hizo allí en la cruz. Porque todo lo hizo por amor. Porque si lo vemos, ¿verdad? Él
aunque él tenía profecía. Entonces, el amor para él sí era. Él tenía el conocimiento y tenía todos los misterios de la ciencia, ¿sí? Pero además, él entregó todo. ¿Dónde está tu casa? Yo no tengo casa, ¿sí? Y él entregó su cuerpo, no para ser quemado, pero sí para ser inmolado. Por tanto, él era la representación del amor. Él sufrió. ¿Sufrió por quién? Por todos nosotros. Lo quisiéramos o no lo quisiéramos. Él no se jactó. En ningún momento se envaneció ni dijo, cállense todos ustedes, pues yo soy hijo de Dios y todos están muertos y se van para el infierno. No hizo nada indebido, no buscó lo suyo, no se irritó, no le guardó rencor a nadie. No se gozó de la justicia. Todo lo sufrió, todo lo creyó, todo lo esperó y todo lo soportó. ¿Sí? Entonces es bien interesante reconocer que estos versículos son la característica en base a lo que hizo Jesús en la cruz. Y podemos apreciar además cómo la palabra de Dios nos define qué es amor a través de todos estos versículos. Nos da una definición bien clara, pero para muchos incluso muy difícil, porque nuestra humanidad, si lo aplicamos para nosotros, dígame, ¿quién tiene el 100% de eso aplicado? Levanten la mano, a ver. Yo tampoco. No. Pero ya vamos a ver acá qué podemos hacer. Ahora bien, les decía que Dios es amor, ¿sí? Entonces, esto significa que estos versículos, ¿qué nos están definiendo? Nos están definiendo a Dios. Y si retrocedo, vámonos desde aquí. Cambiemos la palabra amor por Dios. Nos dice entonces a partir del versículo 4, Dios no tiene envidia. Dios no es jactancioso. Dios no se envanece. Dios no hace nada indebido. Dios no busca lo suyo. Dios no se irrita. Dios no guarda rencor. Dios no se goza de la injusticia, mas Él se goza de la verdad porque Él es la verdad. Dios todo lo sufre, Dios todo lo cree, Dios todo lo espera y Dios todo lo soporta. Pero me encanta este cierre. Dios nunca deja de ser. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Nunca deja de ser. Él es eterno. Eso es importante que jamás se nos olvide. Ahora bien, en Mateo capítulo 24, versículo 35, para unirlo con eso, nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Como Dios es eterno, su palabra es, por eso entonces, Él nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Dios nunca deja de ser. ¿Sí me siguen? Ahora vamos a ver lo que nos dice Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el principio dice la palabra que era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y sigue diciendo y nos dice, este era en el principio con Dios. ¿Quién es este? El verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que si existe alguna cosa que no hizo Dios, es algo así como que no existiera. Porque todas las cosas fueron hechas por Él. Y quiero que aquí podamos comprender que cuando nos hablan de verbo nos están diciendo que es la palabra. Y si retrocedemos a Génesis, ¿cómo fue que Dios creó los cielos y la tierra? Hágase, hágase, hágase. Entonces se creó a través de la palabra. Así que en el principio era la palabra.
Veámoslo allí. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era... ¿Sí me siguen? Entonces, ¿qué podemos entender aquí? Que Dios, vamos a hacer una fórmula aquí, imaginaria. Dios es igual a amor. Dios es igual a verbo. Dios es igual a palabra. Amor, verbo y palabra es igual a... Estamos hablando de lo mismo. Amén. ¿Podemos comprenderlo? Así que, si entonces realmente comprendemos que Dios es amor, sepan que Él es el más grande que cualquier significado de amor que nosotros humanamente podamos conseguir o podamos tener. Porque resulta que va mucho más allá. Y por eso resalto lo que dice en 1 Juan 1:3, porque para conocer el verdadero amor, ¿sí? Si ya comprendemos, de acuerdo a 1 Corintios 13, que Dios es amor, y aquí en Juan 1:2 entendemos que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, que Dios es el verbo, es decir, la palabra. Entonces ahora podemos irnos clarito que el amor de Dios, el verdadero amor de Dios, está manifestado a través de Mateo nada más, de Génesis nada más, de toda su palabra, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, de toda su palabra. Eso es algo que tenemos que llevarnos claro para poder vivir el verdadero amor, poder caminar con el verdadero amor. En tal sentido, en Juan capítulo 15, versos del 12 al 14 nos dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros, ustedes, son mis amigos, y viene una condición: si hacéis lo que yo os mando. Y aquí Jesús nos habla de amor. Además que nos instruye a amar, nos está dando un mandato. Dice, este es mi mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Pero de la misma manera, que es donde nosotros humanamente lo vemos difícil, pero naguará, ¿cómo amarlo de la misma manera de Él? Ya vamos a ver la estrategia. Pero si nosotros entonces nos detenemos en el versículo 13, el versículo 13 que está acá, miren lo que dice además. Ya nos quedó la cosita que, amar como Jesús. Pero además Él le agrega un aderezo. Nadie tiene mayor amor. Pero además continúa en el 14, diciendo, y ustedes son mis amigos, pero sí hacen lo que yo les digo. Es decir, que si hacemos lo que Él nos manda, seremos sus amigos. Y ahora la pregunta es, ¿y en qué debemos obedecerle? ¿Qué tenemos que hacer para poder tener ese mayor amor y además ser su amigo? Es lo que está escrito en la Biblia, como lo estaban diciendo, en su palabra. Porque recordemos que si leemos la palabra, que si la guardamos en la mente, la guardamos en el corazón, que si le obedecemos, le amamos. ¿Y por qué? Porque resulta que ya entendimos, ¿se acuerdan? Dios igual a amor, Dios igual a verbo, Dios igual a palabra. Por tanto, hemos entendido que Él es la palabra. Y ese mayor amor, que es un amor
fuera del ordinario. Es un amor que no es común, porque es mayor, ¿verdad? Dice, nadie tiene mayor amor que este, o sea que es un amor grande. Entonces, ese mayor amor es cuando nosotros tomamos la decisión que para dar la vida por nuestro amigo, ¿y quién dijo que era nuestro amigo? Jesús, ¿verdad? Él dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Sí? Entonces, para dar la vida por nuestro amigo, porque para ser su amigo tenemos una condición primera. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Entonces tengo que dar para que Jesús sea mi amigo, tengo que obedecerle y tengo que dar para poder tener mayor amor. ¿Sí me siguen? ¿Sí me están siguiendo? Entonces, es a través. Y lo voy a tallar, y lo voy a tallar, y lo voy a tallar cada vez que me pare aquí, hasta que lo podamos digerir. Es escuchar, es leer, y es aprender la palabra. Pero además, es tomar la decisión de guardarla en la mente y en el corazón. Es hacer aquello que nosotros hicimos y que dijimos cuando nos bautizamos. ¿Qué decimos nosotros cuando nos bautizamos? Cuando nos hunden en el agua, ¿verdad? Morimos para el mundo. Cuando salimos del agua que resucitamos, vivimos para Cristo. Estamos muriendo para el mundo y viviendo para Cristo realmente. Si Cristo es nuestro amigo, y nuestro amigo es la palabra, porque voy otra vez, Dios igual amor, Dios igual al verbo, Dios igual a la palabra. Dios, Jesús, estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Dios, Jesús, Espíritu Santo. Entonces ahora vamos, Jesús igual amor, Jesús igual al verbo, Jesús igual a la palabra. ¿Sí? Entonces, si Cristo es nuestro amigo, ¿quién es nuestro amigo? La palabra. ¿Sí? ¿Lo comprendemos? Entonces, para tenerlo de amigo y dar la vida por él, ¿qué debemos hacer? Es conocer y guardar su palabra. Es la única manera. Porque para ser su amigo, debo recibirlo. ¿Cómo lo recibo? A través de la palabra. Atesorándola en nuestra mente y aquí en nuestro corazón. Y no solo es atesorándola, no solo es guardándola, porque hay muchas Biblias andantes por allí que te dicen, y sí, y primero de Pedro 1:20 te dice, y segunda de Pedro tal. Pero no la está haciendo vida. Cuando realmente se guarda en el corazón, en consecuencia comienzas a actuar con la palabra. Y allí es donde podremos comenzar a dar los pasos para el verdadero amor. Ahora bien, en Juan capítulo 14, versículos del 20 a 24, nos dice la palabra lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Pero quiero que tengan esto bien en cuenta y clarito. El que me ama, dice Jesús, mi palabra guardará. Pero miren lo importante. Si usted toma la decisión de guardar la palabra de Dios, Jesús dice, mi Padre y yo iremos a ser morada en él. Usted quiere de verdad, pero de verdad, no solo decirlo, sí, yo soy morada, templo del Espíritu Santo, pero no hago la palabra, no la leo, no leo ni un devocional, nada más escucho los domingos de bromita en la iglesia, pero no guarda su palabra. Esto no se va a cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El que me ama y guarda mi palabra, digan qué dice allí luego. ¿Quién? Lo quiero escuchar, a ver, vamos.
mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada, haremos casa, morada es casa. La morada de Dios en el Antiguo Testamento era el tabernáculo. ¿Va a ser el tabernáculo en ti? ¿Les gustaría que Dios Padre y Dios Hijo vaya y hagan el tabernáculo en ti? Que tú seas su tabernáculo. La condición es muy simple. Amarlo y guardar su palabra. ¿Y cómo le amamos? ¿Cómo le amamos? Aprendiéndonos la palabra, leyéndola, meditándola, guardándola y haciendo la vida. Porque no es guardarla como al hombre que se le dio 2 talentos. Y fue y los escondió porque le dio miedo que el jefe después le reclamara. No. Es irla a reproducir. ¿Y cómo la reproduces? Haciendo la vida tú, porque en la medida que tú la haces vida, das testimonio de Cristo, testimonio de Dios, y vas y evangelizas hablando de Él por todos lados. ¿Por qué? Porque lo primero que tú muestras es su rostro. Y luego que muestras su rostro con tus acciones, viene el siguiente paso. Ahora sí te hablo de Él. ¿Y cómo te hablo de Él? Porque ya lo he guardado en mi mente y mi corazón y lo estoy haciendo vida en mí. De resto no puedo hablar de Él. No puedo hablar de lo que no conozco. No puedo hablar de lo que verdaderamente no amo. Así que, para ser amados por Dios, con ese verdadero amor, ¿qué crees que debemos hacer? Y para que Dios y Jesús hagan morada en tu vida, entonces, ¿qué debes hacer? Porque si ciertamente Dios es amor, y pudimos ver que en medio de su amor, Él es un Dios justo, que Él no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y como la verdad es la palabra, ¿y por qué es la palabra? Porque ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Él es la palabra, ¿qué es el camino? La palabra. ¿Qué es la verdad? Y para que tú tengas vida, ¿qué tienes que tener? Al guardar nosotros en mente y corazón su palabra, hacer unas Biblias andantes, pero no para chocar a la gente diciéndole los versículos, sino para actuar en consonancia con la Biblia. Porque quiero que recordemos siempre algo. Cada uno de nosotros somos protagonistas de toda la palabra que hay, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Cuando comenzamos a aprender la palabra y a decir, ¿dónde me veo yo aquí? ¿Qué me quieres decir esto a mí para estar parado aquí en este versículo? Sepan que allí es donde guardas la palabra y serás una Biblia andante. Porque al verte, las personas podrán ver que Cristo, que Dios está en tu vida. Porque entonces actuaremos en consonancia con su palabra y el verdadero amor de Dios vendrá a morar con nosotros. Por tanto, es importantísimo tener claro que si ciertamente Dios es amor, porque es algo que pregonamos todo el tiempo, ¡ay, Dios es amor, Dios es misericordioso, Él tiene compasión con todo! Pero debemos de tener claro que Dios no se goza de la injusticia. Por tanto, nosotros no tenemos licencia para pecar. Nos escudamos en decir que vivimos en una eterna gracia. Pero resulta que Dios, en medio de su verdadero amor, Dios es un Dios justo. Y Él camina en todo momento en medio de la verdad, en medio de la justicia. Y Él espera que nosotros caminemos también por la senda de la verdad.
Porque el verdadero amor entonces, y no me voy a cansar de repetirlo, es guardar su palabra, atesorarla. Es el mayor y más grande tesoro. Y es por ello que Jesús nos dice en Mateo capítulo 32, versículo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo. Bueno, cuando estés de buen genio lo puedes amar y cuando estés bravo se excusa que no. Te está diciendo con todo tu corazón, con toda tu alma, sin importar las emociones, situaciones que te estén ocurriendo. Y con toda tu mente, con todo, no hay una opción de una parte. La orden es porque es una orden. Amarás, lo está instruyendo al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Por tanto, el verdadero amor nos lleva a esforzarnos para amar a Dios como es debido, como nos los instruye la palabra. Es amar a Dios buscando conocerle. ¿Y cómo le conocemos a Dios? A través de la palabra. Y entonces cuando nos dedicamos a conocerle y nos dedicamos a guardar la palabra, a tallarla, cuesta aprenderse un versículo. Mire, pídale a Dios, Señor, yo quiero realmente vivir el verdadero amor. Yo quiero caminar verdaderamente contigo. Así que te pido que cumplas en mí ese pacto que tú hiciste, esa promesa que dice en Hebreos 8:10, que colocarás las leyes en nuestra mente y que las escribirás en mi corazón. Señor, yo lo quiero. Pídanselo de verdad. La palabra dice, el que quiera sabiduría, pídala. Y la sabiduría es su palabra. Pídasela de verdad. Yo quiero que la escribas en mí. Para de esta manera, al tallar en nuestra mente y nuestro corazón, amar a Dios por sobre todas las cosas. Amarlo a Él, perseverando en guardar la palabra. Y allí podemos caminar enfocados, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino enfocados. Y podremos entonces comenzar a caminar por ese amor definido en 1 Corintios 13. Recuerda que Jesús dijo que el Padre y Él harán morada en nosotros si le amamos y guardamos su palabra. Y entonces, si lo hacemos así, todo se nos comienza a hacer más fácil. Es decir, se nos facilita amar a los demás, amarnos a nosotros mismos y caminar en su amor. Porque vamos a actuar entonces conforme a Corintios 13. Porque resulta que eso va a ser así, porque entonces realmente Dios ha hecho morada en nosotros y Él nos ayuda a través de la palabra a amar a los demás como a nosotros mismos. En nuestra humanidad va a ser y seguirá siendo extremadamente difícil. Solo lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Pero Dios no nos va a ayudar si no guardamos su palabra. ¿Por qué? Porque Él no es de chazán ni de varitas mágicas. Porque Él nos está dando la condición que para hacerlo tenemos que conocer su palabra. Si no conocemos su palabra, no sabremos cómo actuar. Porque su palabra es amor. Y su palabra es Él. Y la única forma de poder hablar de Él y de sentirnos cerca de Él es conociéndolo a Él. ¿Y cómo lo conocemos a Él? A través de su palabra. Ahora bien, fíjense en algo que el Señor nos exhorta interesantemente. Y quiero que le pongamos muchísima atención. Y bueno, si alguno se siente confrontado, qué bueno. Porque la palabra del Señor no solo nos acaricia, la palabra del Señor nos confronta, pero no para hacernos sentir mal y hacernos sentir como la oruga que hablamos el otro día. No, sino que si nos confrontamos es lo correcto, porque significa que nos está despertando, decir, hey, hay algo que está mal en ti,
te lo estoy mostrando, arrepiéntete y corrige y avanza. Camina, cambia de dirección. Y dice la palabra, hijitos míos, hijitos míos. Lo está tratando con el mayor cuidado. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, no simulemos que amamos a Dios solo porque lo decimos de boca en boca a todo el mundo. O porque decimos, bueno, yo todos los domingos voy a la iglesia, no importa, llego a veces a las 10, llego a las 9:40, llego para decir amén, pero yo voy todos los domingos, entonces yo amo a Dios. O porque vengo nada más los miércoles de oración. O porque llego temprano y ayudo a arreglar las cosas. O porque hago todos los devocionales o los respondo. O porque yo todos los días supuestamente me paro temprano y le oro. Pero lo hago para que Dios crea y el mundo crea que le amo. Porque así actuamos. Así actuamos. Y Él está diciendo, hijitos míos, no amemos de palabra. No importa que el mundo no lo sepa cuánto usted ama a Dios. Pero que Dios y usted sí sepan. A través de lo que usted está haciendo, aprendiendo, tallando, guardando su palabra y teniendo tiempos de intimidad con Él, pero tiempos de intimidad de verdad. No tiempos de intimidad porque se está esforzando para que crean y porque usted mismo quiere creer que tiene una intimidad y una relación con Dios, pero no se ha ocupado en guardar y en conocer su palabra como la debe de conocer. Porque nosotros somos hipócritas con nosotros mismos. O no sé si nada más me ha pasado a mí, lo he vivido yo solamente, ¿no? Y además, en Isaías 29:13, la palabra dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Aquí le alabo, toco, canto, le danzo. Pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuán cerca crees que está tu corazón realmente del Señor? ¿Estás tan cerca, le conoces lo suficiente de acuerdo a su palabra? Es por ello que nuestro accionar para disfrutar de ese verdadero amor es esforzarnos en aprender y en guardar su palabra para así amarle a Dios y amar a Jesús de verdad y a conocerle para así poder. Mira, ustedes que estaban hablando hace rato, escucharon acá los tips de matrimonio. Qué difícil es vivir con alguien que no se conoce. Terrible. Y bueno, y muchos han tenido, y llamémoslo algo así como una especie de suerte o bendición, que se conocieron muy poquito, se casaron y vivieron juntos. Pero cuán difícil ha sido esa vida juntos a pesar que han soportado por años. Complicado. Los mismos hermanos, qué difícil es convivir juntos un buen tiempo, que cuando cumplen los 18 años uno está deseando que se vaya de la casa porque es difícil. ¿Pero por qué es difícil? Porque verdaderamente no les conocemos. Si conociéramos sus corazones, si conociéramos lo que pensaran, hey, fuera más fácil porque podemos amoldarnos a las cosas. ¿Cómo quiere usted vivir eternamente con Dios si no le conoce? Complicado. Usted ya se imagina realmente, verdaderamente, alabándole, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, día y noche, eternamente. Si se aburre aquí a veces cuando pasamos 30 minutos de prédica. O cuando tenemos más de 4 canciones de adoración. Entonces realmente le está conociendo al Señor. Y es lo mismo. La única manera de conocer verdaderamente el amor de Dios es a través de su palabra. Porque allí entonces le vas a conocer a Él y te vas a caminar, vas a agarrar la vía, el camino, que te lleva al monte de Sión para vivir eternamente junto con Él.
¿Qué es lo que Él nos ha prometido? Por eso, para lograrlo, no se lleva a cabo a través de una vida de apariencias y simulaciones. No. Si usted mismo se autoaparenta tener una vida real con Dios, pero no se ocupa en leer verdaderamente la palabra, y de esa que leyó al menos un versículo, buscar memorizarlo, guardarlo en la mente, guardarlo en el corazón, y no solo memorizarlo, ahora tengo que aplicarlo porque la palabra es vida y la palabra transforma. Hey, recuerde lo que el Señor le está diciendo. Si me aman, guardas mi palabra. Y si guardas mi palabra, mi Padre y yo iremos a hacer morada contigo. Pero además te exhorto que cuidado si me estás, ¿verdad?, honrando de labio, pero tu corazón está totalmente lejos de mí. Y por eso yo quiero culminar reflexionando un poco, y les quiero dejar esta reflexión, para que así tomemos la decisión real de disfrutar y de vivir el verdadero amor. Y yo los voy a invitar a que leamos Apocalipsis capítulo 2, versículo del 4 al 5. Y dice así: si es con usted, está bien que se sienta mal, repito, pero dele gracias a Dios porque le ama y le está diciendo, quiero que cambies. Quiero algo mejor para ti. Pero tengo contra ti, dice Jesús, esto lo dice Jesús, que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Cómo fueron tus inicios con Jesús? ¿Querías conocer más y más y más de su palabra? Tú viviste ese primer amor. Cuando uno conoce a Jesús, uno está apasionado, quiero más, quiero aprender, quiero contarle a otros. ¿Cuántos lo vivieron así cuando conocieron a Jesús? ¿Y qué pasa en estos tiempos? ¿Qué está pasando en este presente? ¿Qué está pasando hoy? Ten siempre presente que nuestro primer amor siempre tiene que ser la palabra. Porque cuando usted llegó y reconoció a Cristo, lo hizo a través de la palabra. Porque es la palabra la que da vida. Recuerda, porque si me amas, dijo el Señor, si guardas mi palabra, mi Padre y yo vendremos a hacer morada en ti. Y es allí, guardando, amando su palabra, que conoces y vives el verdadero amor. Y si hoy te has dado cuenta que no estás conociendo, no estás guardando su palabra, quiero decirles, hermanos, arrepiéntanse. Si hoy has reconocido, wow, tengo 5 años, 6 años, 10 años, 15 años, 1 año en el Evangelio, y realmente casi que no me sé ningún versículo, no me ocupo a tener un tiempo real a leer y aprender su palabra, a meditarla y buscar cómo se talla en mi corazón. Jesús te dice, arrepiéntete. Hoy es el tiempo de arrepentirse. Hoy es el tiempo de pedir perdón y tomar la decisión. A partir de hoy, diga, ya no voy a ser ese mismo. A partir de hoy, yo quiero amarlo con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma. Quiero mostrarle verdaderamente mi amor y quiero guardar su palabra para que Dios y Jesús vengan y hagan morada en mí. Por tanto, empezaré día a día al menos a aprenderme un versículo de la Biblia, uno,
Y si veo que me cuestan mucho, bueno, Señor, ayúdame, pero así sea semanal, me voy a aprender un versículo. Y voy a leer todos los días la Biblia. Y me voy a dedicar a meditar y decir, Señor, ¿dónde me ubico yo aquí? ¿Cómo me puedo ver yo aquí en esta palabra que hoy estás permitiendo que yo lea? ¿Qué me estás dando a mí? Porque si la palabra es Dios, ¿la boca de Dios cuál es? Ay, no escucho la voz de Dios, yo no voy a esa iglesia, porque en esa iglesia no se siente a Dios, no se escucha a Dios. Triste. Porque el problema es que si tú no lees la palabra, nunca vas a escuchar a Dios. Porque a Dios tú le escuchas es a través de la palabra. Así que la invitación hoy es que comiences a dar pasos para conocer y para vivir el verdadero amor que es Dios y es su palabra. Que es su palabra de verdad. Acompáñenme quienes quieres tomar la decisión y a partir de hoy decirle, Señor, quiero guardar tu palabra y quiero que el Padre y Jesús vengan y hagan morada en mí. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu amor, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que nos ha confrontado, Señor. Nos ha llenado de amor inicialmente el ver cuán importante, cuán relevante es el amor a través de 1 Corintios 13, Señor. Pero luego nos ha venido confrontando al darnos cuenta que para que tú hagas morada en nosotros, tenemos que amar y guardar la palabra. Señor, no hemos sido diligentes, perdónanos por no ser diligentes en guardar la palabra. Y por tanto, Señor, te pedimos que seas tú quien nos ayudes. Ayúdanos, Señor, envía millares de ángeles alrededor de nosotros para que nos ayuden a recordar la palabra, a estudiarla, a movernos a meditarla, a colocarnos un horario, Señor, para que día a día la podamos leer, estudiar, meditar, guardar, atesorar y además comenzar a hacer la vida en nosotros, para que seamos palabras de verdad andantes, Biblias andantes, mostrando verdaderamente tu amor, mostrando verdaderamente tu rostro a través de ellas, Señor. Nosotros dependemos de ti. Nosotros hoy declaramos, Señor, que tenemos necesidad de ti, necesidad de tu palabra, Señor. Así que nos arrepentimos. Aceptamos la exhortación de Apocalipsis 2, Señor, Apocalipsis 2:4. Te pedimos perdón por habernos alejado de nuestro primer amor. Pero no quites, Señor, tu espíritu de nosotros, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a enderezar nuestra senda y de aquí en adelante movernos y ser hombres y mujeres apasionados por tu palabra para que así nos puedas llamar que somos tus amigos, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.